compraste la casa prácticamente sin cuota inicial, con financiamiento del dueño también. Nunca pensamos de que íbamos a poder sacar plata de la casa para pagar la casa. A los 46 años vamos a tener libertad financiera total. Compró financiado por el dueño en una parte, con muy poco dinero, una casa que era increíble para su situación, que ahora le está dando dinero, le está pagando la hipoteca. Nunca lo pensó así y ahora tiene certeza de cómo va a crear su libertad financiera con su esposo en muy poco tiempo. Esto nos muestra cómo tu libertad financiera está ahí, al alcance de tus manos, si solamente haces un pequeño cambio. Antonella hoy nos cuenta cómo ella lo hizo, cómo rompió tradiciones de ausencia de conocimiento financiero y está creando abundancia para ella y su familia, como tú lo puedes hacer. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devi. Hola, mi nombre es Carlos Devi y en nuestro canal trabajamos herramientas de cómo crear ingreso pasivo con poco dinero y aún sin crédito en los bancos. Hoy es uno de esos episodios en los que esto que estoy diciendo lo ha aplicado una de mis estudiantes. Disfrútalo. Hola Antonella, ¿cómo estás? ¿En dónde estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Estoy en Uruguay, en el departamento de Soriano, una ciudad que se llama Rodó. Cuéntanos un poquito qué edad tienes. Bueno, tengo 34 años. ¿Y estás casada o soltera? Estoy casada hace 8 años. Antes de que comenzáramos a hablar, me estabas comentando que eras la primera en no sé cuántas generaciones que compraba casa. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, nosotros en mi familia, mi abuelo tenía una barraca, que acá en Uruguay es como esos lugares en donde se venden repuestos y pequeñas cosas para las casas, los autos. Mi abuela fue siempre ama de casa. Mi mamá tenía un almacén, que son esas pequeñas tiendas de pueblo. Nosotros somos originarios de un pueblo de 800 personas, es decir, una población muy chiquita donde hay solamente escuela primaria. Y bueno, y tengo hermanos por parte de mamá y por parte de papá. Somos 5 en total, pero de mi mamá y de mi papá soy hija única. Y bueno, y mi papá tenía un bar en otro pueblo cercano muy chico y mi mamá, como te digo, una tienda. Ninguno estudió. Yo de mis hermanos, de los 4 restantes, me llevo, digamos, son todos mayores de 45 años. Yo soy como la más chica de la familia, si se quiere. Todos agarraban la plata del trabajo en negro que existía, que acá en Uruguay el trabajo en negro son los trabajos informales. Entonces yo veía que mis hermanos tenían dinero todos los días, todos los fines de semana para salir al baile, pero pasaban los años y yo no veía que tuvieran nada. Entonces para mí eso, si bien fueron mis referentes, yo no quería eso. Entonces a los 16 años me fui del pueblo a la ciudad capital del departamento a estudiar y desde ahí me di cuenta de que si yo estudiaba y obviamente que siempre trabajando, porque como te digo, en mi familia nadie tuvo esa comodidad, poder mudarse a otra ciudad a estudiar, había que trabajar. Hacía censos, hacía encuestas en las calles y bueno, y después arranqué con otro trabajo que me los conseguían mis propios profesores donde estudiaba hasta que fui a Montevideo a la universidad y ahí también mis profesores, yo siempre les decía si sabían de algún trabajo, que yo quería crecer. ¿Qué Y bueno, y estudias? siempre estudiando, estudié licenciatura en Ciencias de la Comunicación, y también hice analista en marketing y psicología. Y bueno, y después he estado estudiando, ¿no? Todo el tiempo. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Porque si estamos en un ambiente en el que lo normal es un estilo de vida en el que no se valore la organización financiera. Sí, o sea, no es malo porque es la forma como yo vivo, ¿cierto? Es la forma como muchas personas hemos vivido y como las personas que no han tenido el privilegio de la educación financiera o que tenemos el privilegio de haber tenido educación financiera, así sea tarde. Pero ¿qué es lo que te hizo cambiar? ¿Tuviste algún ejemplo, algún mentor, alguna mentora, alguna persona que te dijera, mira, edúcate? Bueno, a mí lo que me pasó, Carlos, fue que hace muchísimo tiempo mi mamá tenía una amiga que era traductora de la ONU y yo la vi a ella y yo dije, yo quiero ser ella. Y era como mi referente, ¿no? La vi creo que 20 minutos, pero esa mujer a mí me Te extasió, marcó. me encantó, sí. Pero era muy chiquitita yo. Y el asunto fue que mi mamá me dijo, bueno, si vos querés ser como ella, vos tenés que estudiar. Es así como ella llegó. Entonces yo me fui a estudiar. Pero cuando yo me fui a estudiar, yo salí de ese pueblo tan chiquitito y conocí otras cosas. Y me fui dando cuenta que cuanto más estudio tuviera, más posibilidades tenía, sobre todo porque más gente conocía.
Para mí el camino era estudiar. El estudio me llevó a conocer nuevas personas y nuevas personas me fueron marcando. Y lo que para mí fue la mayor diferencia fue que yo me di cuenta que había personas que tenían y eran como yo pensaba que yo nunca iba a poder ser. Para mí era imposible pensar en una casa porque nadie en mi familia tenía una casa. Para mí era imposible tener un auto, no de alta gama, pero sí un buen auto, o irme de viaje. Para mí todo eso era imposible porque yo lo vivía. Pero Entonces, era imposible, pero lo soñabas. sí, siempre. Y yo fui muy yo escribo mucho. Entonces yo escribía todo el tiempo que yo quería esto, que yo sentía que lo podía lograr. Y realmente, digo, fue también un voto de desafiarme a mí misma y de decir, bueno, pero ¿qué me diferencia a mí de ella que yo no lo puedo hacer? Y fue como de criticarme todo el tiempo en el sentido de no encontraba la diferencia. Para mí no había diferencia entre el que lo hacía y yo. Entonces era ir e intentar. Pero yo después de haber terminado la carrera, como te digo, siempre tuve la suerte, si se quiere, por decirlo así, pero en realidad yo siempre, como le digo a mi mamá, yo me encargué de que las cosas también me pasaran. Yo me fui a trabajar al mejor hotel de Uruguay y en ese momento era de Latinoamérica, en el departamento de marketing, que me postulé, hice la aplicación al puesto diciendo, la hago, si no quedo, no quedo, y si la quedo es lo que quiero, y quedé. Y después de haber estado trabajando ahí mucho tiempo, ahí sí ahorré un poco, pero nada con respecto a lo que pude haber ahorrado si hubiera sido más aplicada. Y después de eso me fui durante unos años a recorrer varias partes del mundo. Viví desde Mozambique, Camboya y, bueno, Estados Unidos, y después volví a donde ahora estoy. Wow. Bueno, tú tuviste la oportunidad de estudiar nuestro programa y recibir la información. ¿Cómo eso afectó tu vida? El programa me afectó en varias áreas, sobre todo en la parte de pensamiento, porque afianzó muchas cosas que yo creía y ahora ya las estoy haciendo. Ya es como que más que el pensamiento en sí, ya veo que es una práctica. El tema de la loca de la casa, por Dios, todo el tiempo es como, sí, sin duda diferenciar lo que pienso, esas ideas que se vienen y me las cuestiono y digo, a ver, ¿esto es un pensamiento o esto realmente es así? Y bueno, y después el tema del ahorro, Carlos. Yo despilfarré mucho dinero durante toda mi vida porque mi educación financiera es, ¿hacés $1.000? Perfecto, $1.000 tenés para gastar en el mes en lo que vos quieras. Y llegaba el otro mes y iba a estar el sueldo, siempre. Y una vez cuando el sueldo no estuvo y había que pagar las deudas del otro mes, ahí me di cuenta que estaban las cosas mal, pero siempre buscaba otro trabajo y siempre pagaba. Pero cuando entré al programa me di cuenta de que no era lo más sano tener ese ritmo y que realmente yo podía tener mi presupuesto, que hoy en día lo tenemos con mi marido. Nosotros tenemos 3 nenas y realmente con hijos uno se piensa que es difícil, pero también a ellas las podemos como meter en este proceso de que, bueno, de que si ahorramos en esto, realmente vamos a tener este presupuesto para las vacaciones y entender que hay un presupuesto para esto, un presupuesto para lo otro. Y bueno, y ni que hablar que el cambio de pensamiento, la organización financiera y después poder generar rentas con una propiedad que, vamos, yo me compré mi casa y nunca pensé que le iba a poder rentar. La Pero casa para mí iba a ser un gasto. sí, genial. Pero cuéntanos cómo compraste la casa, porque me parece fascinante la forma como la compraste. Eres una casa de 1.500 metros, son casi 200 metros de construcción. Una casa muy linda, muy linda, muy linda. Esas casas que yo creo que todo el mundo sueña, ¿no? Con el espacio para los niños, con sus habitaciones, con su cocina y todo grande y amplio. Y bueno, y la casa valía $115.000. Y mi marido me decía, vos estás loca, nosotros no tenemos ni un peso. Y yo le decía, yo voy a poder comprar esta casa, yo voy a poder comprar esta casa. Bueno, el asunto fue que, ¿quiénes son los dueños? Perfecto, había un teléfono, llamé, hola, sí, los dueños somos fulano, bueno, ok. Bueno, yo les quiero comprar la casa. ¿Cuánto cuesta? $115.000. Ah, ok, no llego. Dice, bueno, pero podemos hablar. Bueno, dale, voy a verla y hablamos. Y yo ahí dije, yo no tengo $115.000, entonces yo tengo que bajar este precio. Arrancamos a hablar, y digo, uy, mirá, yo tengo que hacer esta instalación eléctrica nueva, cambiar las aberturas, voy a tener que cambiar los pisos, son muy antiguos, voy a tener que, y le hice una lista de cosas que yo nunca pensaba hacer, pero le tenía que bajar el precio.
Ok, todo esto fue en febrero del 2022 más o menos. Entonces a mí cuando me bajan el precio, me bajan a 95, yo tampoco estaba llegando porque yo no tenía plata. Pasa el tiempo y yo dejé pasar como hasta abril. En abril me la encuentro y le digo, no vendiste la casa todavía. No, dice, no. Le digo, bueno, mira, yo si me la vendés a 80 te la compro. Como te digo, Carlos, caradura total, no tenía nada en el banco ahorrado. Bueno, sí, vamos a ver, perfecto. Llega el momento en el que yo voy al banco, no sabía lo de ponerse bonita para el banco ni nada, pero yo nunca tuve deudas así que no pagara ni nada por el estilo en el banco. Era como, bueno, cosas de la tarjeta de crédito, sobre todo mucho uso. La del banco me dice, bueno, pero el tema es que vos sos profesional, independiente, no tenés la antigüedad laboral. Y le digo, bueno, sí, pero yo tengo esto, la fui, la peleé en el banco, hablé con el gerente, hablé con todo el mundo, le digo, mirá, yo no debo nada, yo siempre con el banco tuve buen comportamiento. La arranqué a pelear hasta el banco y mi marido me decía, vos estás loca, le vas a pelear a un banco. Y yo decía, bueno, yo no pierdo nada, yo voy y le peleo al banco. Además, yo excepto el tiempo que me fui de viaje, yo todo el tiempo, yo nunca dejé un trabajo sin otro trabajo. Yo siempre tenía trabajo. Entonces le digo, mirá, yo desde el año 2008 trabajo y nunca tuve un parate laboral. Mirá mis ingresos todos los meses, si bien cambio, pero eran para mejorar. Bueno, me fui con toda la información que podía sacar de lo que era mi historia laboral. Pasa el tiempo, el banco me dice, bueno, vamos a tasar la casa. Perfecto. El banco viene, me tasa la casa y me dice, bueno, te podemos dar $61.200. Yo dije, ok, 80.000 la casa, 61.200, yo tengo que conseguir $18.800. Le digo a mi esposo, digo, bueno, vamos acercándonos. De los 80 que hay que conseguir, tenemos 61.200. ¿Qué hacemos con la otra plata? Vende el auto. Y me dice mi marido, no, el auto no se vende. Y le digo, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Está bien, no podemos vender el auto porque tenemos las nenas. En ese entonces teníamos 2 solamente. Le digo, bueno, vamos a ver qué hacemos. Llamo a la dueña y le digo, mira, en el banco me dijeron que la casa no está tan bien tasada y yo lo máximo, a mí me van a dar un préstamo por $61.200 y yo te la puedo pagar en 77. Pero vos ahí me tenés que decir si te sirve o no. Yo te digo que de los 80 que vos me pedís, 61.200 me da el banco. ¿Te sirven? Sí. Y el resto me dice, le digo, y el resto me lo financiás vos, a 2 años. Y me dice, no podemos. Le digo, bueno, es o $61.200 en la mano y los otros, porque ahí habíamos cerrado en 77 por la tasación de la casa, le digo, y lo otro, bueno, no sé, me lo financiás en 2 años. No, que estás loca, que encima que te bajamos todo el precio. Le digo, bueno, este es el negocio, si te sirve bien, si no, yo busco otra casa. Tengo $61.200 esperándome en el banco. A los 2 días, Carlos me está llamando y me dice, ok, vamos a hacer esto. $61.200 da el banco, 800 nos das vos, así que cerramos en 62. Y los otros $15.000 te los financiamos en 2 años. Perfecto. Voy al banco, llega el momento de firmar todo. Acá en Uruguay la tasa estaba justamente subiendo, pero como yo había iniciado el trámite enseguida, el interés me quedaba en el 3,9 a 15 años. Y en el momento en el que estamos con mi escribano ahí, el escribano de ellos, firmando todos en el banco, ya estaba en el programa. Y me acuerdo que Juberly siempre decía, monto, plazo, interés, monto, plazo, interés, monto de la cuota, plazo de la cuota y el interés. Y en el momento en el que estoy firmando el contrato, vino Juberly iluminándome la cabeza. Y digo, pero ¿cómo 300 cuotas? 300 cuotas son 25 años. Esto está mal. Voy y digo, no, pero este interés es del 5,5. Yo era del 3,9. Y llamo a la ejecutiva que me estaba tratando y le digo, mirá, te equivocaste. Y nosotros habíamos quedado en esto. En ese momento yo dije, bueno, se me acabó la casa, se me acabó la suerte, ¿qué está pasando acá? Y en ese momento mi escribano me dijo, ¿vos tenés respaldo de lo que me estás diciendo? De que vos hablaste de este monto, este interés, Sí, le digo, acá tengo el mail, déjamelo a mí. Y dijo, bueno, mi clienta hizo todo lo que ustedes pidieron, trajo todo lo que ustedes pidieron, yo tengo acá la parte vendedora, así que por favor, esto es una responsabilidad del banco, lo arreglan ustedes. Y en ese momento el error que había era que a mí me querían subir la cuota de interés y el plazo. Entonces, no te la voy a hacer larga, Carlos, pero el resumen es que después de 2 horas de que mi escribano estuviera pujando, logramos que la casa quede en el 3,9 a 25 años, lo que a mí me resultó mejor, porque con los adelantos de cuota que yo vaya haciendo, saco
pago capital y me van sacando años, así Se que te me va queda menos el interés. se te baja la cuota y tienes más posibilidad de ir haciendo abono. Increíble. Pero Y fíjate que esa es así, la persistencia y el tener la disposición a soltar el negocio. Pero ¿era blofeando o si estabas dispuesta a soltarlo si no era como tú querías? es que en realidad yo lo que sabía era que yo no me iba a meter a 25 años con un interés alto en ese momento, porque yo ahí recién estaba arrancando el programa y yo no entendía, y para mí igualmente la casa iba a ser un gasto, porque yo ahí estaba, yo cuando arranqué el programa, Carlos, a mí lo que me cambió es que yo dije, ¿cómo yo nunca pensé en que la casa a mí me podía dar dinero? Para mí la casa la tenía que tener y yo tenía que pagar lo que fuera por tener mi casa. Cuando entro al programa y María Isabel me dice, pero no puedes rentar un cuarto, pero no puedes rentar el garage, pero no puedes rentar, y arrancamos y con Ñurka ideas, 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 y resulta que yo, de los 1.400 metros de fondo que tengo, 1.200, tengo 1.000 metros que los separé de la casa y los alquilo para fiestas, para eventos empresariales o cumpleaños y esas cosas, y yo alquilándolo 4 veces en el mes, 4 horas por día, yo tengo la renta de, digamos, la cuota de la hipoteca. ¿Cuánto pagas de hipoteca? Son 16.000 pesos uruguayos, son $400. Dime cómo preparaste el lugar para que tú puedas arrendar y cómo consigues los clientes. Lo que hicimos fue hacer un poquito más de parque, hacerlo como más lindo. El lugar tiene como mucha palmera. La familia que vivía antes era como muy de plantas exóticas, entonces hay como muchas flores. En primavera está, que eso es un placer, todas esas flores, pero por ejemplo ahora en verano tiene muy buen reparo de sombra. Entonces lo que hicimos fue con un pedazo de cemento que había quedado de cuando nosotros hicimos la remodelación de la casa, que nosotros sí le cambiamos algunas cosas. Ese pedazo lo pusimos en el piso y le pusimos unas piedras, hicimos como un fogón en donde sacamos fotos siempre y mostramos el fuego y toda la gente que en realidad son nuestras familias cuando yo hago esas fotos, Sí. como el momento de amigos, del brindis. Después tenemos una mesa que es para 30 personas. Ahora estamos pensando en poder ¿Y eh, cubierta? eso, lo que tenemos esa parte es, si la gente quiere, yo tengo un amigo que tiene lo que nosotros acá en Uruguay le llamamos las carpas, entonces pueden Pero eso contratar es con, adicional. eso es adicional. Digamos, nosotros cobramos $50, digamos, por 2 horas y $100 por 4 horas. Eso incluye que Eso incluye el lugar, bueno, todo el tema de la iluminación, le damos un parlante que tenemos acá para todo el tema de la música con luces, la vajilla y después tienen unos cubierta. juegos ahí infantiles que son de mis hijas, pero más nada. ¿Es para fiestas infantiles o para fiestas de adultos o cómo? Bueno, a cómo? mí en realidad el público que más me pidió ese lugar eran lugares para eventos empresariales. Era para, por ejemplo, para hacer una presentación de un producto, para hacer una puesta a punto de una empresa, que querían como sacar a los empleados del lugar de la empresa y llevarlos como a otro lugar en el que fuera una jornada más constructiva. Entonces, Perfecto. yo ahí les digo, está perfecto, yo te traigo, te compro las fibras, los papelógrafos, todo lo que vos necesites para tu evento te lo doy. Yo ya sé que no me puedo gastar de tanto presupuesto. Cuando me dicen, ay, ¿me puedes agregar esto y lo otro? Y yo se lo agrego, pero se lo cobro. Claro. ¿Y ganas en eso o no? Sí, sí, sí. No, y sobre todo que estoy como aprendiendo a rentabilizar el tiempo que yo gasto, porque yo sí le doy plus. O por ejemplo, la vez pasada estuvimos hablando de que era un evento y yo tengo un amigo que tiene un catering, entonces le dije, a ver, presupuestame el catering, yo le gano al catering y le traigo el catering y ya le queda solucionado a esa persona. Después hubo otra muchacha que también me dijo, mirá, no puedo encontrar quien me haga un pastel para mi hijo de esta manera, tranquila que yo te lo consigo. Digamos, mi anterior trabajo fue de coordinadora de eventos en una cadena muy grande de hoteles, entonces también trato de usar eso, trato de usar el tema del marketing que tengo obviamente muy en la piel porque fue una de las primeras cosas que estudié. Entonces, el espacio en sí lo estoy rentando, pero trato de rentar todo lo que la gente me pide. Si la gente me pide el pastel. Si la gente me pide el animador, le busco el animador. ¿Cómo mercadeas tú el lugar? Las redes sociales, que solo estamos usando Instagram, y el boca a boca. Acá toda la gente que me ha caído por boca a boca, que es la clásica recomendación de estuve ahí y bueno, y en realidad Y, acá es muy y chico. no pagas publicidad. No, Orgánico. no, Wow. nada.
Tremendo. ¿Y de la casa has podido monetizar alguna parte dentro de la casa? No, no hemos podido monetizar. Estamos ahora, como te digo, hace un año que estamos en la casa y yo lo que estoy intentando es que si nos vamos de vacaciones algún día, la quiero poner en Airbnb. Mi marido no está como muy convencido, pero de a poco y con los podcasts y las masterclass, que cuando me pongo los domingos acá en Uruguay es más tarde, entonces es casi que mediodía. Entonces cuando nos ponemos a cocinar o algo, pongo ahí, subo el volumen y que escuche y ya lo Ujú. estoy casi que convenciendo para poder generar renta de Airbnb cuando nos vayamos. De todas maneras, en lo que es el fondo, acá en Uruguay se estila mucho usar containers ambientados que valen bastante baratos, entonces la idea de nosotros era en el fondo, en esta división que te digo del patio, poder poner para renta acelerada, no para renta tradicional, un container con un cuarto, con su kitchenette y su baño para poder rentar y sacar una renta constante de lo que vendría a ser el fondo, porque realmente es muy grande y cuando vienen 30 personas no lo llena. Wow, tremendo. En ese espacio puedes optimizarlo de muchas maneras. Entonces compraste la casa prácticamente sin cuota inicial, con financiamiento del dueño también, y aún sin tener las condiciones normales de un beneficiario de crédito, sino que tú vendiste tu caso al banco para Sí, mostrar que eras un sujeto de crédito confiable. Bueno, ¿cuál es tu exacto. próximo paso, Antonella? Bueno, el próximo paso está acá muy cerquita, que es obviamente que miramos casas, muchas casas, y la idea acá es, hay una casa también en esta localidad y la idea es que nosotros ahora estamos en junio llegando a la cuota inicial para comprar otra casa, que es una casa que tiene 2 dormitorios en realidad y un comedor, living comedor, pero nosotros la vamos a dividir en dos a la casa. Tenemos que hacerle otro baño, pero la idea es que podamos rentar y va a quedar como si fuera una parte estudio, que acá en Uruguay se llaman monoambientes. Uno monoambiente y el otro sí va a quedar con un cuarto. Y como te digo, si pudiéramos hacerlo del baño, yo creo que podemos optimizar a otra habitación. Así que para junio del año que viene ya tenemos, bueno, y esa casa tiene un terreno de 400 metros cuadrados, que la idea también ahí es poder construir, que fue otra cosa que a mí me cambió mucho, Carlos, con el programa, es dejar de mirar casas para rentar que me gusten a mí para vivir. Yo tengo que comprar casas que le gusten a la gente para rentar. Exacto. Entonces, Y que sea buen negocio. Y ya estás negociando esa casa. sí, ya la llamé, ya me dieron el primer precio, le dije que no, le dije que había que hacerle muchas remodelaciones a la casa, porque de verdad que había que hacerle, pero Sacaste el las pañuelo. remodelaciones, sí, 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 siempre. Y que no, y que en realidad esa casa ya hace un tiempo que está a la venta, en realidad no hace mucho, hace menos de un año, pero como yo sé que tienen el cartel ahí, y yo igualmente acá, en donde vivo, pregunto mucho y digo, ay, ¿viste aquella casa? ¿La conocés? Sí, sí, pero no la compraría nunca. Y claro, la gente no la compraría nunca para vivir, pero sí para rentar. Y yo le pregunto a la gente que alquila acá, le digo, bueno, ¿y cuánto pagas de alquiler? Y siempre estoy como preguntando mucho. Entonces ahí es cuando uno realmente pone los planes sobre la mesa y hablamos con mi marido y le digo, bueno, pero si esta casa la podemos dividir en tres, la tenemos que dejar reservada para ahora rentar dos y después hacer la tercera habitación. Así que bueno, en junio, gracias a la estrategia de ahorro que tenemos, que es que el que ahorra es mi marido, porque yo no soy buena ahorrando, en junio, si Dios quiere, ya estamos llegando a la segunda propiedad que van a ser 3 puertas más. Wow. ¿Y cómo el programa ha cambiado la relación con tu esposo respecto a las finanzas? A escuchar más, Carlos. Yo hablo mucho y nunca lo escuchaba y para mí siempre estaba mal lo que él hacía y que no es arriesgado y acá sí nos ha tocado como mediar muchas cosas y ceder. A mí me ha tocado ceder, a él también le ha tocado ceder porque yo lo apuro mucho. Pues si fuera por él, esto lo hace, esta casa no la hubiéramos comprado directamente. Esto de trabajar en pareja, de conocer los números, yo siempre le presenté los números a él, pero no le pedía números, yo le daba los míos, pero no le pedía los de él. Y bueno, Sí. y acá integrar mucho y después el hecho de, él me dice, siempre me molesta y me dice, ¿cómo te ha cambiado Carlos? Porque siempre era, bueno, sí, vamos a salir a comer esta noche.
bueno, y sí, bueno, ya que estamos vivos, hemos trabajado tanto, vamos a tomarnos un helado y después vamos ahí, vamos. Y ahora tenemos 1.000 pesos para gastarnos en una noche y somos 5, imagínate. Y él me dice, ¿cómo que 1.000 pesos? Sí, sí, el presupuesto son 1.000 pesos y son 2 fines de semana que podemos salir. No podemos gastar más. Además, acá en Uruguay salir es muy caro. Y bueno, y después aprovechar el fondo, que le digo, ay, bueno, está, tenemos el fondo, vamos para el fondo. Cuando no se alquila, se aprovecha el fondo. Entonces, bueno, como te digo, ha cambiado mucho a que yo ahora sea un poco más tacaña, si se quiere, pero en realidad es a medir todo el tema del dinero y a hablar un poquito más con él de decidir las cosas entre los dos. Él ahora entendió que yo cuando digo de invertir, sí es posible, porque veníamos de una creencia de que no íbamos a poder comprar nunca una casa. Pero él entendió o tú buscaste la forma de trabajar en equipo con él. Puede ser, sí, un poco, pero en realidad él ahora entiende por qué yo cambié también. Antes yo disponía de X dinero y yo me lo gastaba en cosas de la casa. Y ahora si llega a sobrar, yo se lo paso y me dice, ah, mira qué bien que hiciste esto. Y ya proyecta también. Entonces pienso yo que al proyectar está entendiendo, pienso yo, que está entendiendo un poco más por dónde va todo. Ah, bueno, se me ocurre que Capaz que no, capaz que no, déjanos en tu pero comentario si tú crees que él entendió o ella cambió su forma de comentar. capaz que sí, capaz que fueron un poco de las dos, pero yo cuando él proyecta algo digo, me entendió. Y se pone roja. Ay, sí, qué vergüenza, no, no, no. Bueno, Antonella, ¿qué le dirías a una persona que dice, bueno, yo no tengo tiempo, tengo educación, no tengo dinero para ahorrar, nosotros somos muy pobres, eso de comprar casas sin cuota inicial y financiadas por el dueño y casas costosas, eso no está para mi alcance? Bueno, primero que nada te quiero comentar que he estado en contacto con algunos otros estudiantes de Uruguay y cuando digo que hice lo que hice, me dicen, ¿en serio? ¿Y cómo hiciste eso en el banco? Porque acá los bancos son durísimos y bueno, no, en los bancos hay personas y se puede ir a hablar y si uno marketinea con los bancos también uno puede venderse a uno mismo, obviamente que con la documentación pertinente, no es que voy, me paro en el banco y Sí. digo cualquier verso. Después el tema de la financiación con el dueño, te cuento que esa casa que nosotros estamos ahora hablando es totalmente financiada por el dueño. A ver, ahí sí la convencí a la dueña de que le convenía que ella me la financiara porque se va a ganar ella el interés en vez del banco, que si bien Mm. es poco, pero acá los plazos fijos también son muy bajos, entonces le hice toda la cuenta, le llevé todos los números, pero si sale con la financiación del dueño, la gente no sabe qué es. Entonces ahí toca que nosotros empecemos a evangelizar de que sí se puede, porque realmente la gente no sabe, entonces toca educar un poco a los otros. Cuando se dan cuenta que es un ganar-ganar, todo el mundo dice que sí, porque realmente se termina, vos no estás embaucando a nadie, le estás haciendo ganar, pero también es una facilidad para uno. Toda la gente que está como en duda si sí o si no, o qué pasa, nosotros realmente el programa nos cambió para entender de que a veces en el día a día hay gastos que no tienen por qué ser gastos. Esas cosas nos pueden dar a nosotros dinero, como era el tema de la casa. Para nosotros era, tenemos que tener una casa porque queremos tener un lugar para nuestra familia. Nunca pensamos de que íbamos a poder sacar plata de la casa para pagar la casa. El solo hecho de estar pagando la hipoteca, para mí, eso fue un golazo porque yo no tengo que estar sacando dinero de mi sueldo para pagar eso. Pero obviamente después que le empezás a agarrar el gustito a que te entra plata, la querés a veces hasta, bueno, rentar y si se puede rentar 2 días seguidos o más horas. Y como te digo, este tema del cambio de pensamiento, de empezar a entender de que yo sí puedo ahorrar, que tengo que buscar la manera, pero sí puedo ahorrar, de que no tengo por qué tener una tarjeta de crédito o estar gastándome dinero o agarrar el celular y empezar a comprar cosas que no necesito. Realmente me di cuenta de cuánta cosa tenía acumulada y que me tocaba ponerme a limpiar y perdía tiempo, cuando en realidad yo lo que quería era más tiempo y más plata. Entonces, eso fueron como muchas cosas muy pequeñas, cosas que yo me sentaba en el sillón y me ponía a pensar y yo decía, pero yo no necesito eso. ¿Por qué me voy a poner a comprar eso? Y bueno, para mí las mentorías de los miércoles, esos casos en donde los estudiantes ponen
tu caso arriba de la mesa. Para mí eso está genial porque esa vulnerabilidad que se ve, uno a veces se ve reflejado y eso también da fuerza porque entre todos los estudiantes nos damos fuerza y siento que eso motiva mucho a entender de que hay alguien que está mal pero que va a ir a bien, o cuando vemos los casos de gente de éxito que estaba en situaciones como las nuestras, para mí eso está genial, así que nada, agradecidísima con el pensamiento, con la organización financiera y con el tema del ahorro y la inversión, que para mí eran palabras de un libro que yo nunca voy a poder tener en mi vida. De 1 a 10, ¿qué seguridad tienes de que vas a tener a los 50 años 10 casas y libertad financiera? Con Ninguna, te digo que no tengo ninguna duda, ninguna duda. Es más, nosotros, gracias a las tablas y todo, le pudimos poner números a todos los sueños y a todas las metas. Y yo hoy tengo 34 y la meta es que con 46, solo digamos, con las inversiones que hagamos, nosotros ahí vamos a estar teniendo el sueldo de Marce, teniendo mi sueldo y subiendo un poquito el nivel de vida, porque sí hay cosas que ahora sí nos estamos privando. Entonces a los 46 años vamos a tener libertad financiera total y obviamente que las pensiones acá en Uruguay son todo un tema. en cualquier parte. Exacto. Entonces ahí ya sabemos que vamos a tener esa tranquilidad y ¿sabés otra cosa, Carlos, que para mí fue súper importante del programa? Entender de que si yo me quedaba sin trabajo a mí se me iba a complicar. Y ahora es como, bueno, si me quedo sin trabajo tengo fondos, tengo meses para respirar, para acomodarme, para volver. Yo eso era como, Y exacto, recursos aquí, que de formas de ganar dinero que no necesariamente tiene que ser un empleo. exactamente. Así que nada, súper agradecida de la gente que no se anima porque le falta algo, que mire un podcast, no se van a arrepentir igualmente, después de que estar adentro por la comunidad que hay, por los expertos que tenemos, que siempre están dando una mano extra, y obviamente que las sesiones contigo, Carlos, son un placer y un aprendizaje, y como decimos acá en Uruguay, una cachetada, porque de vez en cuando nos hace reaccionar como que muy de golpe, pero bueno, es como dice mi mamá, prefiero agarrarte y pegarte un sacudón a verte caer. Así que súper agradecida. Maravilloso. Bueno, y a ti que estás viendo esto de verdad, fíjate que no tienes que esperar durante generaciones o sencillamente hacer lo que hacen los demás para lograr crear independencia y libertad financiera. Fíjate que tú en cualquier momento puedes empezar primero a decidir que no más, que tú quieres cambiar tu forma de vida, que tú quieres unos resultados diferentes a los que estás viendo, que tú tienes en este momento todo lo que necesitas para lograr lo que quieres, que lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.